Señores, en nuestra entrevista central del día de hoy tenemos nada más y nada menos que al honorable presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, nuestro querido doctor Trajano Vidal Potentini. Muy buena, doctor Trajano. Bueno, saludarles a ustedes, Carlos Felipe, a ti, saludar al país. Y nada, en este emblemático día que nos toca, pues participar con ustedes. Digo emblemático porque hoy es 6 de noviembre. Bienvenido, profesor. Realmente queremos escucharle con relación a lo que se está celebrando hoy en el país, que nos llena de júbilo a todos. Sí, 6 de noviembre de 1844 es la fecha que marca pues un hito en nuestra historia. Es cuando hay ese tránsito en la ciudad de San Cristóbal, pero previo, ¿verdad?, en todo el país, lo que fuera esa gestación, ese proceso de constitucionalismo que llevaron a cabo pues la Trinitaria, fundamentalmente los padres de la patria, y que se lograra entonces como nación, con expresión jurídica, con una constitución que nos daba organización como Estado, pues ser el Estado Dominicano. Y es lo que se está conmemorando, 6 de noviembre 1844, al día de hoy, el 181 aniversario de la Constitución Dominicana. Unas 41 constituciones, en teoría la misma constitución, por eso lo que se hace no es que se proclama, se reforma, no se modifica como el caso de las leyes normales, y se han hecho entonces 41 reformas a la misma constitución, que es de donde parte la de 1844. Desde luego, nosotros a la hora de destacar, en mi caso, que lo que he cultivado es el derecho constitucional, el derecho público, tengo un libro de texto, Manual de Derecho Constitucional, y es el área que me ha apasionado. Y entonces pues a la hora de hacer un punto de verdad, diríamos que de reflexión que nos lleve a caracterizar cuáles han sido pues los momentos históricos de más luces o las constituciones, tendríamos que remontarnos, amén de los acontecimientos históricos que se puedan recoger, pero tendríamos que remontarnos a la Constitución de 1963, la más avanzada para la época, la Constitución de Juan Bosch. La más duradera tendríamos que decir que fue la más estable, la del 1966 del presidente Joaquín Balaguer, y la de más trascendencia, sin lugar a duda, por el cambio que trae la revolución que instaura dentro de la forma, la adopción del denominado llamado Estado Social y Democrático de Derecho, que es la del 2010 del presidente Leonel Fernández, y que se inscribe dentro de la tendencia del neoconstitucionalismo, que consiste entonces en ese atesoramiento, en esa cronología, ¿verdad?, de hitos, acontecimientos históricos reivindicativos, donde los ciudadanos pues logran ir amasando derechos y que vienen entonces a sustantivizar, a integrar, a meter ya en la Constitución. Por eso no es Estado de Derecho ni Estado Social, sino Estado Social y Democrático de Derecho, que es lo que trae al día de hoy nuestra Constitución, con unos perfiles muy definidos, el principio social, el principio de derecho como marco de referencia a la institucionalidad, el cumplimiento de las leyes, y de igual forma pues también el ámbito democrático. Por eso ven ustedes que tenemos una ley de partidos políticos, y amén de esa ley de partidos políticos, pues todo un esquema orientado entonces no en una democracia, o sustentado no en una democracia representativa, sino ya participativa. El tránsito de un esquema meramente representativo a uno participativo. Entonces es importante recordar esos hitos históricos, esos acontecimientos. Creo que merecería también pues mencionarse la otra reforma que se le hiciera en el 2024, el presidente Abinader, en menor medida a la demás, pero que también se aprecia ahí que se dieron pues algunos cambios que pudieran ser positivos. Otros tantos que nosotros hubiésemos aspirado, lo sería, por ejemplo, y lo he planteado en muchas oportunidades, no solamente ahora, que el registro civil se le da a la Junta Central Electoral. El manejo del registro civil, eso no debe ser en manos de Junta Central Electoral. Para eso habría que modificar la Constitución y instaurar un órgano constitucional, que es el planteamiento que yo hago, que maneje documentos homólogos que tienen que ver con nuestra identidad, como la cédula, el pasaporte y la licencia. Por eso hay que rechazar este invento que se ha concretado, y habría que modificar la Constitución, hay que hacerlo,
hay que salvaguardar lo que es la identidad, porque son temas que atañen a la seguridad nacional. Este invento de que hemos puesto en manos de la misma empresa, que ha ya unas 6 millones de cédulas, que no sabemos cómo lo ha hecho en Haití, porque en Haití no hay registro civil, cómo ha cedulado más de 6 millones de nacionales haitianos, al día de hoy, que es la misma que va a manejar también la cédula, la licencia, como parte del consorcio, conjuntamente con otra de las empresas. Eso yo creo que pudiera ser una perturbación que ojalá se considere en algún momento por Duarte, Sánchez y Mella, se considere entonces que se deberá integrar. Yo he visto algunos esfuerzos que ha hecho el presidente de la Junta, muy positivo, el hecho de plantearse de que estén los símbolos patrios ahí, pero si la va a manejar una empresa alemana radicada en Haití, o que maneja también lo mismo de Haití, no radicada, sino que maneja también los mismos temas de Haití, yo creo que es una parte muy delicada y que poco importaría que estén ahí instaurados una posición que favorecemos el tema de los símbolos patrios. Entonces creo que a la hora de seguir considerando generar algún cambio, creo que ese sería trascendente, que a eso se le ponga un candado, que no se invente, que se tenga una dirección general de identidad, por ejemplo, de identidad de dominicana, algo pudiera ser así, que sea un órgano constitucional, que con eso no se pueda jugar. Debo también decirle, presidente, ¿cómo valora el presidente el Tribunal Constitucional a partir de la Constitución de 2010? ¿Cómo valora ese órgano que nació con esa Constitución? Es una labor trascendente. Para mí que es una labor trascendente la que ha realizado el tribunal, didáctica, pedagógica. Podrán tener algunos aspectos, algunas sentencias con las que no estaremos de acuerdo en algún momento, pero en términos generales hay que felicitar al Tribunal Constitucional y sobre todo el trabajo que está haciendo ahora mismo el actual presidente, sin desmedro también de la gran labor de Milton Ray Guevara en los 12 años, pero se está haciendo también una gran labor. De hecho, yo estuve como colegio de abogados invitado a lo que es la conmemoración, que asiste siempre, lo he visto en los últimos años, el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido ha apoyado siempre ese proceso. Y entonces, en esa labor de conmemoración, de celebración, de quitarse el sombrero y hacerle esa referencia al monumento de la institucionalidad, de la vida de los dominicanos, que aspiramos a que no sea filosofía, que no sea poesía esa Constitución. Vimos cómo pues el presidente, que hay que felicitarlo, Napoleón Esteves, por segunda vez rendía ese merecido tributo a la Constitución Dominicana. Segunda o tercera vez ya, que es, reitero por demás, trascendente, positivo. En esta oportunidad, yo recuerdo que se ha trazado la costumbre, la pauta, de que en esa labor pedagógica, didáctica, pues cada uno de los jueces participe haciendo como el sermón de las 7 palabras, como hacen como se van a una misa. Y entonces hacían referencia a cada uno, a uno de los deberes fundamentales que están consignados en el artículo 75. Presidente, mire, nosotros aquí hemos debatido con el tema constitucional algo que nos llama mucho la atención y es la jubilación de los jueces. Hay un grupo en el debate que somos de opinión de que los jueces no deben de retirarse a una edad, sino que sea tipo Estados Unidos como existía prueba la Constitución del 94 con la reforma. Que los jueces fueran vitalicios a los Néstor Cortina Ibarra. ¿Usted estaría en esa tesitura o usted entiende que es correcto? En modo alguno, no puede nadie ser vitalicio en nada. Hay un proceso natural, usted nace, se desarrolla, crece y se muere. Entonces eso es cíclico en la vida, y más aún donde estaríamos nosotros hablando de la carrera judicial. Entonces, ¿cuál es el sentido de una carrera judicial si vamos a eternizar a las personas ahí, y más que no quieren abandonar ninguno los puestos, porque son puestos aquí de altos niveles, como no pasa en ningún sitio? Los magistrados de altas cortes son verdaderos príncipes. No es que esté mal, pero si hay una simetría salarial fuerte, pudiera eso ser objeto de algún grado de cuestionamiento, y yo creo que no, que la vida tiene, si vamos a hablar de una carrera, tenemos que darle espacio, tenemos que abrir los espacios. Lo que entiendo que ni siquiera la evaluación, eso hay que ponerlo por 10, 12 años, los jueces de Suprema, fijo, 10 o 12 años, y de ahí que se retiren. Pero está usted que es un muchacho joven de 50 años ya que se le olvidan las cosas y que no tiene la misma fuerza. Y el mismo, tú no llegas a 50 años también, no, ¿verdad? Está recién cumplido el hombre. O sea, ya uno está cancaneando, señor. ¿Y qué será una gente de 75, 70? Tienen que descansar.
La vida tiene que tener un proceso, eso es cíclico. Y con relación a esas instituciones que están en la Constitución nuestra, incluyendo la Cámara de Cuentas, que se reformuló, se estableció, se le dio más carácter, ¿usted entiende que deberíamos de abocarnos a una nueva reforma, primero que nos permita excluir a algunos entes constitucionales porque ya no tengan que no tengan sentido, no tengan ya funciones? O por ejemplo el tema del Ministerio de Justicia, que mucha gente pensó que iba a contradecir la Constitución. ¿Cuál sería la visión, la perspectiva en una posible reforma? No, yo siempre creo que el derecho responde a una dinámica sin precedentes, de cambios, de mejora, de ir acorde con lo que son los procesos normales de cualquier sociedad. Tenemos ahí la irrupción, ni siquiera de ahora, ya de algún tiempo, que parecería que hemos dado un salto de la tecnología, sobre todo potencializado por la inteligencia artificial, que tú dices, dimos un salto, estamos en el futuro, no estamos en el futuro, este es el presente. Y como tal, todo eso hay que integrarlo, hay que procesarlo, hay que darle contexto. Entonces yo soy pro reforma, yo creo siempre que hay que generar cambios. No te puedo, ya te hablé de un cambio necesario, que sería ponerle un candado a la identidad dominicana. Eso no puede tercerizarse, eso no puede ser objeto de que eso esté aquí, de que esté en Haití, de que hay el mismo tratamiento. Ese sería uno de los puntos. Hay cosas que pueden mejorarse, también el tema de que los jueces no tengan que ser evaluados, sino que sean 9, 10 años, un único periodo, porque hay que darle cobertura, hay que darle apertura, señores, al tema de la carrera. Y la carrera es eso, el que cabo quiere ser sargento y así sucesivamente. Y por eso se instaura un mecanismo de meritocracia, que es el que te va a permitir que tú te pongas en eso. Entonces hay un punto que para mí es importante, porque ya me he referido a él, y que en esa reverencia, en ese acto solemne, en esa audiencia solemne que yo presencié hoy, una magistrada precisamente a quien quiero mucho, una persona de sociedad civil, profesora de la universidad, una persona con mucho mérito, ella hacía una sugerencia cuando le correspondió pues abordar uno de los deberes fundamentales, y hacía la sugerencia de que ella entendía que ya era tiempo de que se pudiera empezar a considerar la posibilidad de que militares o policías tengan derecho al voto. Muchos dicen, bueno, pero es una violación, el que ellos no tienen, no es violación, eso no es ninguna violación de la Constitución, porque los derechos no son absolutos en ningún espacio, además de que en derecho constitucional hay lo que se llaman los estados de sujeción especial. Es lo que tú asimilas, lo que tú, ese contrato consciente que tú firmas, ese sacerdocio, a que tú voluntariamente, porque no te está buscando nadie, como los fiscales, los jueces, parecidos, de que no pueden participar en política porque se han despojado y se han integrado a un sacerdocio, a una situación particular, y entonces se encuentra imbuido, como están policías, y porque ese es un derecho fundamental, la participación política, no solamente el voto. Y eso los jueces no pueden estar en política. ¿Usted apoyaría esa reforma? En lo absoluto era lo que estabas planteando. En lo absoluto nosotros rechazamos, como colegio de abogados, la sugerencia de la magistrada Sonia Díaz, en el interés y entendido de que estamos hablando de una reforma policial, de una reforma militar, entonces no hay aquí la institucionalidad, la meritocracia, la institucionalidad interna y la independencia de que los militares y policiales, por eso no hemos ni siquiera acabado con lo que sería el proceso de reforma, estén marginados para los ascensos, para todo, de lo que es el favor político, para estar en los espacios, en los sitios buenos. Entonces no es viable, no es posible bajo esas condiciones, hasta que no se crezca, hasta que no se haya un desarrollo objetivo de esa institucionalidad a la que yo estoy haciendo referencia, de ese respeto al orden institucional, a las leyes, como pasa en Estados Unidos, que el gobierno no tiene ni que ver con el día a día de los militares, salvo los temas que tienen que ver con la seguridad y defensa nacional, interna y externa, de conformidad con su política exterior. Bueno. Pero fuera de eso, no se meten, no hacen nada. Entonces, cuando logremos esa madurez, podremos entonces empezar a hablar de eso, pero al día de hoy no, porque el clientelismo para los ascensos, para los puestos buenos, todavía eso se mantiene. Complejo. Entonces aquí no hay condiciones, eso es una perturbación. Vamos ya brevemente para terminar, presidente, porque sabemos que usted tiene una agenda muy cargada. Vamos a darle una última pregunta a nuestro querido Carlos Felipe. ¿Cómo va el Congreso Nacional con relación a las leyes para adecuarse a esta Constitución magnífica del año 2010? Es decir, el Congreso Nacional tenía una misión de
hacer algunas 200 leyes después del año 2010 y hay algunas todavía que estarían pendientes todavía. ¿Cómo usted ve ese desarrollo? Incluyendo la ley de referéndum, que usted hizo una propuesta. Mucha gente parece que le engavetaron, presidente. Sí, se puede decir que muy lento. No solo no diríamos que de referéndum, tendríamos que decir de participación democrática o de mecanismos de participación democrática, donde no solo integraríamos referéndum, sino también el plebiscito y también la iniciativa legislativa popular, que es la capacidad que tienen en este caso los dominicanos, lo cual es una barbaridad porque lo que han planteado es que sea un 2% de los inscritos en el padrón electoral, que tú tienes que recabar o recoger como firma. Entonces eso no es posible, lo que pudiera estarse barajando, porque habría como que segmentarlo, pero es una de las partes en lo que no se ha avanzado. También la iniciativa normativa que es para los ayuntamientos, de que los municipios también puedan plantear eso. Hay muchos mecanismos que no tienen las garantías, no tienen el desarrollo. El referéndum, que tiene muchas modalidades para consulta popular, para aprobación de reformas constitucionales y de igual forma también para el plano municipal. Entonces, hasta que no se logre avanzar en ir terminando la arquitectura constitucional, estaremos diríamos que sería un aspecto negativo el que tendríamos como deuda con la sociedad dominicana, de no observar esas leyes y otras tantas que hay que adecuar y otras tantas que van surgiendo del cambio de códigos, todo esto que se hace. No tenemos ni siquiera el procesal penal todavía y mucho menos consensuado, que tenemos como fecha final ya hasta el mes de diciembre. Entonces yo creo que hay que seguir levantando ese inventario, esas reservas de leyes que se han dejado ahí, buscar cómo, hasta no sería un amparo de cumplimiento, porque eso no, o una inconstitucionalidad por omisión en algunos casos. Habría que ver cuáles son las figuras que se corresponden para empoderarse como dominicano y como ciudadano, y entonces hacer los reclamos de rigor. Yo de verdad que gracias a ustedes por este espacio. Para nosotros, señora, ha sido un honor poder contar con el honorable presidente del Colegio de Abogados, y esperamos que en las próximas semanas ustedes tengan más del Debate Radio con el doctor Valenzuela y Carlos Felipe. Dios les bendiga. Hasta la próxima.